El tema del día de hoy será definiciones de sistemas económicos y estructuras económicas. La definición de un sistema económico son las formas alternativas de organización de la actividad económica que mejor conduzcan a la realización simultánea de la eficiencia productiva, la eficacia de la distribución y la justicia distributiva. Generalmente, cualquier concepto de sistema, ya sea sistema contable, sistema circulatorio, sistema vial, cualquier tipo de sistema está compuesto por dos partes. La primera parte implica un orden y la segunda parte implica objetivos. Entonces, ese sistema se ordena para cumplir los objetivos. Veamos si este concepto de sistema económico cumple con esas partes de lo que es un sistema en general. Veamos la primera parte donde está lo del orden. Son las formas alternativas de organización. ¿Ve? Aquí está. Una organización implica un orden. O sea que la economía se debe de organizar, se debe de ordenar. ¿Y para qué se tiene que ordenar? Para cumplir con la eficiencia productiva, la eficacia de la distribución y la justicia distributiva. Entonces, los objetivos de un sistema económico cualquiera, vamos a ver todos los tipos de sistema económico que existen en un momento, pero cualquier sistema económico lleva estos tres objetivos: la eficiencia productiva, la eficacia de la distribución y la justicia distributiva. Entonces, este concepto sí cumple con el concepto general de sistema. En realidad, en este momento solo existen tres tipos de sistemas económicos: la economía de mercado, la economía de mando central y los sistemas económicos. La economía de mercado se conoce comúnmente como el capitalismo. La economía de mando central se conoce como el socialismo o comunismo. Y los sistemas mixtos es una mezcla de estos dos. El primer tipo de sistema que se estudiará es la economía de mercado. La economía de mercado es la economía, el tipo de sistema económico que más existe en los países. La mayoría, se podría decir que casi un 95-96% de los países del mundo ocupan la economía de mercado. Se van a ver en este momento las características. Implica que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima. Esta es la principal característica de la economía de mercado. En esta economía, el mismo nombre lo dice, economía de mercado. El mercado es el que rige la economía, entonces el gobierno no se debe de meter. El día en que el gobierno se mete en el mercado falla. Entonces, en la economía de mercado, la primer gran requisito que tiene esta economía es que el Estado no se mete. Número 2. Esta economía de mercado se basa o tiene dos grandes bases, que es la propiedad privada y la competencia. Dice aquí son los elementos centrales de una economía eficiente. La economía de mercado se basa en la propiedad privada. Quien produce en la economía de mercado es la empresa privada. Entonces, por eso dice aquí la propiedad privada. Usted o cualquier persona que vive en la economía de mercado puede comprar cualquier bien o servicio, puede comprar terrenos, puede hacer su empresa, que nadie le va a decir nada.
Y la competencia se da entre empresas. También la economía de mercado depende de la premisa de que las leyes económicas son una ley de la naturaleza y que consecuentemente funcionará con más eficiencia cuanto menos se le perturbe. Entonces, aquí también se ve que lo que es la economía de mercado se basa en la libertad que los individuos puedan tener. El siguiente sistema es la economía de mando central. También se le conoce como comunismo o como socialismo. Veamos las características. Dice, según este sistema, la propiedad de los medios de producción deberían de pasar a la sociedad. En realidad así dice el concepto, pero la propiedad de los medios de producción no pasan a la sociedad, sino que pasan al gobierno. El gobierno es el que administra todo y el que produce. La sociedad solo recibe por parte del gobierno lo que el gobierno decida, ¿verdad? Esto aquí en la teoría sí está, ¿verdad? Deberían pasar la sociedad, pero en realidad las personas no son las dueñas de la producción, sino que es el gobierno. 2. La organización de la actividad económica no debería guiarse por intereses individuales ni por la competencia. Aquí este sistema está refutando directamente todo lo que dice el sistema de economía de mercado. Ya se había hablado de que en la economía de mercado lo que rige esta economía es la propiedad privada y la competencia. Entonces aquí dice, no debe guiarse por intereses individuales ni por la competencia. Entonces aquí eh, está en contra de lo que es la economía de mercado. La economía de mercado, la economía de mando central, son dos polos opuestos, ¿verdad? Están, eh, como decirle, por ejemplo, si la economía de mercado dice día, pues la economía de mando central dice noche. Si la economía de mercado dice izquierda, la economía de mando central dice derecha. Entonces, son dos polos opuestos. Y por último, quien guía la economía es un único centro de decisiones, el Partido Comunista, que actuará en el sentido del interés colectivo. Entonces, en la economía de mando central, quien toma las decisiones es un único centro de decisiones que en la mayoría de países comunistas, el que toma las decisiones es el Partido Comunista, ¿verdad? Por ejemplo, en China, en Cuba, Corea del Norte, hay un partido comunista que es el que decide lo que se va a hacer. Entonces, ese es el centro de decisión. Entonces, el Partido Comunista decide qué producir, cómo producir, cuándo producir. El siguiente sistema es los sistemas mixtos. Este sistema es una mezcla, es una mezcla de los dos anteriores. Y veamos lo que dice este sistema. Es una propuesta intermedia entre la economía de mercado y la economía de mando central. Eh, ya se había mencionado esto anteriormente, que los sistemas mixtos lo que es una mezcla de lo que son los dos sistemas anteriores. Lo que pasa es que eh, si se implementa una economía de mercado pura o una economía de mando central puro, en cualquiera de los dos el país eh, sufriría unas grandes consecuencias. Entonces un sistema mixto es como una economía de mercado menguada o como un sistema de mando central menguado, ¿verdad? Este sistema lo que hace es que toma lo mejor del capitalismo y toma lo mejor del comunismo y hace un sistema. Y eso se le llama sistema mixto. Entonces aquí está, es una propuesta intermedia entre la economía de mercado y la economía de mando central. Veamos otra característica. El soporte económico teórico más general de esta posición establece que la eficiencia económica se encuentra mezclando la provisión tanto privada como pública de los bienes. Aquí
está diciendo de que la empresa privada puede producir, pero también el gobierno puede producir. ¿Ve? Y en esto de aquí es donde se establecen en la mayoría de países. ¿Verdad? Los sistemas, la mayoría de países del mundo tienen una economía de mercado, pero como sistema mixto. No son economías de mercado puras, sino que vienen como menguadas, porque una economía de mercado pura puede dañar mucho a la naturaleza y a las personas. Bueno, el tema principal de esta diapositiva era definiciones de sistemas económicos y estructuras económicas. Ya estudiamos lo que son las definiciones de un sistema económico, ya vimos los tipos de sistemas económicos que existen en la actualidad. Hoy vamos a comenzar a ver cómo los sistemas económicos se estructuran, cuál es la estructura de cualquier sistema económico. O sea que esta estructura sirve para un sistema mixto, para una economía de mercado o para una economía en mando central. Para cualquiera de las tres siempre tienen esta misma estructura. Veamos las divisiones o la estructura. Pues tienen generalmente tres grandes divisiones. Número uno, los factores de la producción, los agentes económicos y las instituciones. Estas son las tres grandes divisiones. Y cada uno de ellos tiene pequeñas divisiones. Por ejemplo, los factores de la producción son cinco. Generalmente son cinco. Los factores de la producción es aquello que no se utiliza para producir, ¿verdad? Para producir tanto bienes como servicios. Un bien, por ejemplo, un bien puede ser un lapicero, una camisa, una computadora, cualquier cosa tangible es un bien. Y un servicio es algo intangible. Por ejemplo, un servicio de educación, servicio de transporte, servicio de restaurante. Todos esos son servicios que, aunque son intangibles, no se pueden ver, pero sí ocurren, ¿verdad? Entonces, para producir cualquier bien o servicio, se necesitan los factores de producción. Veamos cuáles son. Las reservas naturales, estos son la materia prima en bruto, o sea, árboles, agua, algodón, café, esas son las reservas naturales. El talento humano se refiere a la mano de obra. El capital. En economía, el capital no es el dinero, sino que la maquinaria. En economía, capital se refiere a maquinaria, no se refiere a dinero como es en contabilidad. ¿Verdad? También la tecnología de punta, la tecnología avanzada ayuda bastante a que una empresa sea más productiva. Y la capacidad empresarial. Esto es la famosa palabra que está de moda hoy que se llama emprendedurismo. ¿Verdad? Es la capacidad que tienen las personas para fundar sus empresas. Y en la siguiente división están los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en cualquier economía? En cualquier economía se intervienen las familias, las empresas y el gobierno. Esos son los agentes económicos, ¿verdad? La familia, las empresas y el gobierno. Y por último, pero no menos importantes, están las instituciones. Las instituciones se pueden dividir en jurídicas, que son las que ven la implementación de las leyes, las políticas, que son donde están los partidos políticos, que son los que eligen a presidentes y diputados, y las sociales. Las sociales son, por ejemplo, las iglesias, las ONGs, las universidades, son las que ayudan a la sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada una de estas divisiones y qué es lo que dice. Vamos a estudiar un poquito más amplio qué es lo que pasa en esas tres divisiones. Factores de producción. Los factores de producción son los que se utilizan para producir bienes y servicios. Sin los factores de producción, una economía o una empresa no puede producir. Entonces dice aquí, son estos factores de producción, no se puede realizar la actividad económica fundamental que es la producción. Entonces la producción, ya sea de bienes o servicios, se basa en los factores de producción.
Esos factores que acabamos de ver se utilizan para producir en cualquier economía, ya sea economía mixta, economía de mercado o economía de mando central. La cantidad de estos factores determinan la existencia y las dimensiones del aparato productivo de un país. Entre un país tenga más factores de producción, más producción va a haber en ese país. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Vea? Eh, la, la cantidad de estos factores, dependiendo de la cantidad de factores de producción que un país tenga, así va a ser su aparato productivo. Entre más factores posea, más grande va a ser la producción de un país. Y déjenme de mencionarles esto. La producción es lo que deja más riqueza a un país. Si un país se dedica a producir, es lo que deja más riqueza, más dinero a un país. ¿Verdad? Entonces, la cantidad de estos hace que el aparato productivo de un país sea más grande. Los agentes económicos. Ya hemos hablado que los agentes económicos se dividen en tres grandes rubros. Las familias, las empresas y el gobierno. Veamos qué es lo que hacen en una economía los agentes económicos. Definen la forma de empleo y de destino de los recursos y la composición de los productos generados. Entonces, estos tres agentes económicos, ellos definen en ellos mismos, no solo las empresas, sino que también la familia y el gobierno, se define la forma de empleo que va a haber en cada economía, ¿verdad? Cómo se van a utilizar los recursos que la sociedad tiene. También los tres deciden eso. Uno puede pensar que solo la empresa o el gobierno, no, también las familias influyen mucho en esto. Entonces, y los productos generados, los productos que la economía va a utilizar, los productos que la economía va a consumir, ¿verdad? Entonces todo eso definen los agentes económicos. También dice generan y se apropian de diferentes categorías de ingresos. Eh, los tres agentes económicos generan ingresos, ¿verdad? La empresa privada, sus ingresos son las ventas. En la familia el ingreso es el salario, los sueldos. Y en el gobierno sus ingresos son los impuestos. ¿Verdad? Entonces, en el estos tres agentes económicos, los tres eh, generan ingresos, ¿verdad? Porque eso hace que una economía crezca. Cuando los ingresos son abundantes, pues la economía crece más. Y si los ingresos son pequeños, pues la economía se estanca. Y por último, intercambian, consumen, acumulan y actúan de acuerdo con un conjunto de instituciones que respaldan y dan forma a sus interacciones. Entonces, estos tres agentes económicos están intercambiando, están consumiendo, están acumulando bienes y servicios, tanto, acuérdense que los bienes no solo están los bienes temporales, sino que también están los bienes que son de largo plazo. Por ejemplo, un bien, un terreno, una casa es un bien, ¿verdad? Son un bien. Entonces, aquí se están intercambiando bienes y servicios, se están consumiendo y se están acumulando. Entonces, todo eso hacen los agentes económicos en general. Y por último están las instituciones. Todo sistema económico posee instituciones. ¿Verdad? Ningún sistema económico es posible sin que un conjunto de normas jurídicas defina los deberes y obligaciones que posee cada individuo. Aquí está. Quien eh, establece o quien lleva a cabo las normas jurídicas, ustedes saben que es el Poder Judicial, ¿verdad? Los jueces, los abogados, ellos son las instituciones que manejan estas normas jurídicas. También están la siguiente institución, que son las instituciones políticas. Dice, tampoco se puede prescindir de un conjunto de instituciones políticas que establezcan la esfera de competencia de cada agente. Las instituciones políticas aquí mayormente están los partidos políticos, ¿verdad? Aquellos por los que se elige uno para que
se elijan presidentes y diputados. Y están también las instituciones sociales, que precisan de determinados valores de referencia y reglas de conducta. Aquí se encuentran las iglesias, las ONGs y las universidades.